Bienvenidos a La Coro, donde dos médicos hablan de todo, excepto de medicina, con Jorge Moragues y Fernando Batis. Comenzamos. Hola, bienvenidos a La Coro, a un episodio más. Yo soy Fernando Batis y estoy aquí con mi amigo Jorge Moragues. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, muy bien. ¿Tú cómo estás, Fernando? Bien, tratando de vencer la pena que me da dar la bienvenida. Sí, pero ahí vas mejorando poco a poco. El día de hoy tenemos un capítulo un poquito diferente. Generalmente los episodios de La Coro son atemporales, o sea, cuando sea que uno los escuche, pues realmente da lo mismo. Pero creo que con todo lo que está pasando ahorita en el mundo, decidimos hacer un capítulo pues un poquito más de actualidad y hablar de todas las desgracias que han ocurrido en estas últimas semanas con todo lo que está pasando en Europa del Este y Rusia, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves? Me parece arriesgado, pero lo hacemos. Mientras Pues no nos sí, cancelen. No, ¿quién nos va? Bueno, no, sí puede ser que nos cancelen, Sí, pero si nos cancelan será en pro de la libertad de expresión. Me gusta. ¿Por qué no empezamos por hacer un resumen de qué es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania? ¿Quieres tú platicar más o menos? No, aviéntatelo tú. Me gustan más tus historias y tu drama ¿Te gustan que le mis metes. historias? Sí. Ok. Cuando... O sea, Rusia, Vladimir Putin dio la orden de invadir Ucrania hace más o menos una semana y media. Ha habido tropas que han avanzado hacia Kiev y han como ya invadido algunas ciudades ahí fronterizas con Rusia, y ahorita pues están como disputando a ver qué va a pasar, si van a ocupar Ucrania, si no. Y pues lo que está pasando ahorita es que está pues una batalla pues vaya de guerra como la que no se había visto desde probablemente la Segunda Guerra Mundial, más o menos, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, antes de que yo vaya a mi parte, que ya sabes cómo soy, quiero saber tú, o sea, ¿por qué está pasando lo que está pasando y cuál es tu opinión en general? No de las guerras, porque ya llegaremos a hablar más adelante de las guerras, pero del conflicto, de lo que está ocurriendo. Pues que claramente es una diferencia de opiniones escalada al máximo, en el que claramente Putin no tiene la razón y es una pues, terquedad, si así lo quieres ver, de su odio hacia el oeste, como todo este tema en el que siento yo que se quedó ahí como ciclado de hace varios años. Y es lucha por poder respecto a el este contra el oeste y ajá, lucha de poder para no sentirse sumiso ante algo que claramente pues la tiene perdida. Yo no estás pues a gusto con no estoy a gusto. O sea, creo que si algo no tiene Vladimir Putin es un pelo de tonto. O sea, él es una persona sumamente inteligente. Puede ser, a lo mejor, dar la impresión de ser visceral y lo que sea, pero a mí no me parece que sea un capricho. Me parece que es algo mucho más profundo. Y lo que a mí me molesta o lo que a mí me inquieta de cómo se ha manejado todo este conflicto es que la visión que la mayoría de la gente tiene, al menos en países como México o en general los países de Occidente, pues es esta visión de la historia en donde Putin es el malo, ¿no? Él es el villano, el güey loco que se deschavetó y de repente de la noche a la mañana se despertó y dijo, vamos a invadir un país, ¿no? Y vamos a matar gente inocente a lo loco, ¿no? Creo que esta es la historia que varias cadenas de medios, sobre todo de Occidente, han dado,
pero simplemente con un poquito de análisis, simplemente no hace sentido. A ver, para dar un poquito de contexto histórico, para empezar, esta idea de que Ucrania, el país libre y soberano, que vivía en paz y todo eran unicornios de colores hasta que el villano de Putin decidió venir a hacer su desmadre, es completamente falsa, ¿no? O sea, Ucrania es un país que desde que termina la Guerra Fría, desde que cae la Unión Soviética, ha estado en conflicto. Y Ucrania es un país que por su situación geográfica, por donde se encuentra con el Mar Negro, la frontera pues ahora sí que entre los países de Europa del Este y Rusia, tiene también a Georgia, tiene todos estos países alrededor, es una zona de mucho conflicto. Y Ucrania, como decía, desde que cae la Unión Soviética, es un país que ha estado en conflicto. O sea, Ucrania lleva 15 años, desde 1990 y tantos, 90 creo que cayó la Unión Soviética, no, pues más de 20 años, en guerras y en guerrillas. Y el problema de Ucrania es que Ucrania es un país que está sumamente fragmentado, porque hay gente dentro de Ucrania que se identifica como rusa, que habla ruso, que tiene cultura rusa, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay gente dentro de la misma sociedad que se denomina ucraniana, pero también dentro de Ucrania hay estados que se han decidido denominar o designar como estados independientes. O sea, como si en México, imagínate que Guadalajara o Jalisco o Nuevo León decidieran decir, ¿saben qué? Al carajo, ya no queremos ser parte de México, ahora vamos a ser el Estados Unidos de Nuevo León, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo primero es esta idea falsa de que Ucrania había estado en la paz completa hasta que Putin hizo lo suyo. Punto número 1. Luego, si tienes algo que añadir, por favor, interrúmpeme, porque si no ya sabes que me voy como gorda en tobogán. Nadie ha dicho que, bueno, sí personas han dicho, ¿no? Pero el hecho de que hayan estado en conflicto, pues eso no le da derecho a un tercero a venir a invadirnos solamente porque sí, solamente porque tengo una ideología comunista en la que yo quiero que nosotros estemos en contra de... O sea, me parece algo claramente visceral, no... Bueno, no, espérate. Entonces voy a... Dale con tu número. Ajá, síguele con tu número. A ver, voy a explicar entonces un poquito más a fondo. Cuando cae la Unión Soviética, se crea este grupo de la OTAN o la NATO, ¿no? Uh-huh. Que es esta coalición de países de Occidente que pretenden, se unen para frenar el avance de la Unión Soviética. Esto pasa a finales de los 80s, principios de los 90s, a la hora de la caída de la Unión Soviética. Y se hace... Rusia incluso, no sé si descaradamente o con qué propósito, pero Rusia intenta formar parte de la OTAN y la OTAN le dice, güey, no, o sea, tú no estás invitado aquí. Y entonces la idea o el chiste de la OTAN es que es un grupo de países entre los cuales si uno de esos países es una alianza invadido... Ajá. Alianza militar. Sí, o sea, si uno de esos países es atacado por Rusia, por cualquier otro país, el resto de los países tienen la obligación de salir al quite por ese uno, ¿no? Es como el Fellowship of the Ring. Bueno, cuando a Rusia le niegan la entrada a la OTAN a principios de los 90 por ahí, y acuérdense que yo no soy analista histórico, político ni nada, sino más o menos es lo que sé. Porque me puedo equivocar y seguramente me equivocaré y tendré algunos datos incorrectos. Cuando pasa esto, cuando a Rusia le niegan la entrada, se genera un pacto y se hace el pacto de Varsovia, por un lado, que es como la contraparte de la OTAN. Y entonces al pacto al que se llega es, Rusia no vamos, o sea, imagínate, yo Rusia digo, no vamos a entrar a la OTAN, pero... ahí en donde está la OTAN, o sea, que son todos estos países, o sea, si ustedes se imaginan un mapa de Europa, en donde está más o menos a la altura de Alemania, Rusia dice, pero Occidente no siga avanzando más para acá, ¿no? O sea, no entren a Kazajstán, Kirguistán y todos los stanes, Turquía y todos esos países que están ahí,
el acuerdo es que se van a quedar ustedes por allá y ustedes por acá. Y aparte hubo un pedo cuando Alemania estaba dividido en dos en el que en teoría Exacto. pues no podían pasar como al otro Alemania, pero aparte una tontería porque aparte yo no entiendo en qué momento alguien tiene el poder porque no me acuerdo en qué parte lo leí, no sé ni siquiera qué tan cierto sea, que Gorbachev como que les dijo así como que sí, pero no pueden pasar de acá y luego cuando Alemania se unificó, entonces dijeron, ah, no, entonces vamos a como a abarcar toda la Alemania, ¿no? Y entonces Alemania tuvo que pagarle, estaba, no me acuerdo si Bush papá, entonces les dijo a Alemania, pues ustedes tienen que como que rendirle un tributo a Rusia porque pues ustedes no podían ser parte como toda Alemania de NATO, entonces pues hay que pagarle y aparte le mandaron lana y una cosa así, o sea, bueno. Sí, porque ese ajá. era el trato. O sea, el trato era la NATO se detiene. Espérame tantito. This meeting has been Ya, upgraded perdón. by the host and now... perdón. O sea, la NATO se detiene en Alemania del Este porque ese era el acuerdo, ¿no? Ajá. Después, cuando Alemania se unifica, mágicamente, pues como ya todos somos Alemania, en vez de que Alemania no pertenezca a la NATO, sagazmente mejor que sí pertenezca a la NATO. Y eso rompe el tratado que se tenía y entonces avanza el occidente hacia Rusia. Ok, a partir de ahí, si tú ves un mapa de cuáles son los países que pertenecen a la NATO o a la OTAN en 1991 y los comparas con los países que pertenecen a la OTAN en 2020, poco a poquito, así sigilosamente, han ido avanzando hacia Rusia. O sea, todos estos, los países nórdicos y toda Europa del Este, poco a poco se han ido pegando, cuando el trato original era que no iba a pasar eso. Ahora, geográficamente y geopolíticamente, Ucrania comparte una gran parte de frontera con Rusia y está muy cerca de Moscú. El problema de Rusia, o sea, Rusia aparte, creo que es el 2014, una cosa así, que cuando se independiza la península de Crimea, que la península de Crimea es un pedacito ahí chiquitito que está en Ucrania, que da al Mar Muerto, Rusia y Ucrania hacen un pacto y hacen un trato y Rusia dice, va, o sea, yo te voy a dejar en paz, tú quieres ser un país soberano, ya no quieres ser parte de la Unión Soviética, está bien, no hay pedo, pero lo que sí es que tú no te tú no te puedes unir a la OTAN. Porque a Rusia no le conviene que Ucrania pertenezca a la OTAN, porque si Ucrania pertenece a la OTAN, pueden poner bases militares y de ahí un misil nuclear llega directito a Moscú. Esa es políticamente la razón por la cual Rusia desde siempre ha dicho Ucrania no puede ser parte de la OTAN, porque si hacen eso, o sea, tienen misiles así casi a tiro de piedra para destruirme mi ciudad capital. Entonces, ese era un trato que ya se tenía. Desde hace años, Ucrania y la OTAN como que medio se coquetean y como que bailan y como que entran en pláticas y como que sí, como que no, hasta este pedo, que lo que pasó fue que Estados Unidos le hace una invitación formal a Ucrania para pertenecer a la OTAN. Y entonces ahí es cuando Rusia dice, no señor, ustedes están faltando al tratado que quedamos y a mí por cuestiones geopolíticas no me conviene o yo no quiero y habíamos quedado en que Ucrania no puede ser parte de la OTAN por la cercanía que tiene con mi capital y la probabilidad de que Estados Unidos, Francia, el Reino Unido me vayan a bombardear mi ciudad capital. O sea, pero y ahí es cuando sabes Rusia se emputa. ¿Por qué, o sea, por qué en algún momento alguien aceptó el Tratado de Varsovia? O sea, ¿por qué se hizo? Pues O sea, no es muy pregunta, bien, la no es verdad. pregunta retórica, es como pregunta No real muy bien. de... O sea, sé no que se genera como respuesta a la OTAN. O sea, es como la contraparte. Ajá, pero en que, o sea, si a mí me están diciendo, oye, tú, OTAN, no puedes venir hasta acá, a mí me vale madre lo que tú digas, o sea, no, y también es injusto o sea, ¿por qué Rusia o el Tratado de Varsovia podía decidir sobre las naciones que están justo ahí?
O sea, Pues es que ese es precisamente el problema. O sea, la OTAN es una mentira que se inventa los países occidentales, principalmente Estados Unidos, para ejercer músculo contra Rusia. Cuando se genera la OTAN, cuando se crea la OTAN, ya no hay guerra. O sea, ya no existe una guerra. La OTAN se crea en un momento de paz y se crea con este pretexto de evitar la progresión de la Unión Soviética cuando la Unión Soviética ya no existía. Más bien fue una alianza militar que utilizaron como pretexto que no avanzara la Unión Soviética. Pero eso ya ni siquiera existía, güey. Sí, pero... ya no sé qué iba a decir. Me robaste la idea. Bueno, el punto aquí es que independiente, o sea, si nos vamos a la matroshka chiquita en donde hay gente que está perdiendo sus casas y siendo bombardeada, claramente entiendo lo que, o sea, el enojo y la irritación de cómo puede ser que en pleno 2022 esté habiendo una invasión de fuerzas armadas a un estado soberano. Ajá, pero si tú lo ves... Ya me acordé. Sí, dilo. O sea, lo que dijiste de para evitar el brazo y la fuerza de Occidente y todo esto, y eso no es bueno. ¿Por qué es bueno? Pues porque Rusia son los malos. O sea, sé que suena como... Es que ese es el problema. O sea, los medios... No, pero es que países... no son los medios. O sea, es lo que termina sucediendo. Y el problema aquí es que este país está optando... O sea, el problema es llevarlo hasta donde lo está llevando con los fines... A ver, el problema es que lo está llevando hasta donde lo está llevando sin importarle lo que está sucediendo. Y sin importarle... O sea, sin importarle que puede que esté llevando esto a una guerra mundial. O sea, ahorita está medio controlado, pero la verdad es que no siento que a ese personaje, por personaje me refiero a ese país, le importe mucho lo negativo que está sucediendo. O sea, es que te digo, depende en qué matroshka te fijes. O sea, si te fijas en la vida de los civiles y de los ciudadanos es una cosa, pero desde el punto de vista geopolítico y de las naciones es otra cosa completamente diferente. O sea, y tiene mucho que ver otra vez el tema mediático y lo que se publica y cómo manejan las noticias la mayoría de los medios occidentales. Y yo lo estoy tratando de decir con toda objetividad. No quiero que parezca que me estoy poniendo del lado de Rusia, ni mucho menos, porque no es así. Pero porque aparte, no es así, pero... No, espérame tantito. ¿Quiénes lo están apoyando? Esta semana, independientemente de Ucrania, ha habido bombardeos en Libia. Ha habido bombardeos en 3 o 4 países de Europa del Este y de alguna parte de África. Sigue habiendo bombardeos y Estados Unidos está metido hasta el cuello en broncas bélicas y bombardean ciudades y hacen un cagadero con todo, pero eso nadie dice nada. Y eso es lo que es verdaderamente molesto. O sea que lo que se hace con las noticias es que se ponen los reflectores en cómo está Rusia invadiendo Ucrania y la gente cómo sufre, cuando en realidad si tú ves los conflictos bélicos y las guerras civiles que se tienen entre ¿cómo se llama? Lugansk y la otra provincia Donetsk o una cosa así. Uh-huh. Esos, o sea, existe una franja de países. O sea, imagínense un mapa en donde de un lado están los países occidentales y aquí está Rusia. Entonces, a Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, Francia, etcétera, los países de Occidente, como Rusia es geográficamente tan grande, tan vasto y tan difícil de invadir. O sea, Rusia es geográficamente
casi imposible de invadir y de dominar por la extensión de la tierra, por la distribución de las fuerzas armadas, etcétera, etcétera. Es prácticamente imposible de comerle territorio. Entonces, lo que hacen los países de Occidente, o lo que les conviene, es mantener a todos esos países alrededor de Rusia, que se les llama el Rimland, en conflicto. Entonces, por debajo del agua, los países de Occidente constantemente están mandando armamento, están apoyando a grupos separatistas, a grupos neonazis, grupos nacionalistas, para que todos estos países del Rimland se mantengan en conflicto, y eso es lo que controla, al menos geopolíticamente, a Rusia, y eso lo hace los países occidentales, y ellos frecuentemente y constantemente están promoviendo la guerra, y a ellos les conviene que estos países se mantengan en conflicto. Eso suena un poquito como a teorías conspiracionistas, porque aparte no sé si sea demostrable o no demostrable. Lo que sí me parece, o sea, en lo que creo que puede ser criticable y no justificable es invadir un país soberano solamente por la posible amenaza de que en algún momento estén más cerca de mí. O sea, eso me Pero parece... es que no es una fantasía. Grande, chiquito, lo que tú quieras. Pero si tú ves desde 1990 a la fecha, bajita la mano, pero se han ido añadiendo los países a la OTAN, cada vez van encuartelando a Rusia. O sea, cada vez los están así como acorralando, y de repente se une un país y nadie se entera. Ah, sí, se unió a la OTAN. Ah, mira, qué a toda madre, quién sabe qué sea eso, nadie dice nada. Y ahorita, la mayoría de ese Rimland, alrededor del Rimland, ya todos los países, o sea, la OTAN avanzó así, en 20 años, acorraló a Rusia. Uh-huh. Eso es completamente ¿Pero real. pobrecito Rusia o qué? Pues ni pobrecito ni no pobrecito, simplemente es un conflicto geopolítico, y es un conflicto en donde hay muchos más intereses, sobre todo económicos. O sea, Rusia es por ejemplo, el principal proveedor de gas para toda Europa del oeste. O sea, en el momento en el que hay un pedo ahí, o sea, si Rusia hoy decide cerrarle la llave a su gas, la mayoría de países en el centro de Europa, Alemania, por ejemplo, en 24 horas se para sus operaciones, porque no hay combustible. O sea, prácticamente toda la energía de gas que proviene, o sea, que de la cual dependen países como Alemania, proviene de Rusia. O sea, ahí hay un chorro de intereses políticos que no es simplemente un capricho. Y sí, es real. O sea, Estados Unidos está haciendo todo. O sea, Estados Unidos sabe que la hegemonía, ese ser los amos del mundo, lo está perdiendo. Y lo está perdiendo contra China. Y es cuestión de a lo mejor 20 años para que China sea el próximo país que domine el mundo, el próximo hegemón, ¿no? Esa palabrita ha salido mucho últimamente. Sí, pero, o sea, China está camino a hacerlo. Y lo que está haciendo Estados Unidos es que se está agarrando de la OTAN y se está inventando, como toda la vida, porque eso es lo que hace Estados Unidos, se inventa guerras y conflictos de donde no existen, y entonces luego se pone como la víctima, y entonces Estados Unidos es el que defiende, es el que guarda los derechos de los demás, pero la realidad es que ellos son los que están generando el conflicto y los que están generando las guerras. Si tú te fijas, o sea, y siempre pasa con los demócratas. O sea, los demócratas en Estados Unidos, y aún a pesar de que yo generalmente apoyo la filosofía demócrata de Estados Unidos, los demócratas generan guerra, porque la guerra genera muchas veces dinero de la industria militar y o sea, hay muchos otros intereses, pero en el momento en el que en este caso Joe Biden quiere generar dinero y hacer guerra, la hace. O sea, tú fíjate, Obama habrá hecho muchas cosas buenas y lo que tú quieras, pero ve la cantidad de conflictos que hubo y la cantidad de guerras que se iniciaron durante el periodo de Obama, que es una broma que al cabrón le hayan dado el premio Nobel de la Paz con toda la cantidad de bombardeos y de invasiones que mandó. Trump, por ejemplo, aún a pesar de que a mí me caga Trump,
fue lo suficientemente inteligente para darse cuenta que Estados Unidos estaba en una situación de deuda cabroncísima. O sea, Estados Unidos a China le debe más, creo que son 3,000 billones de dólares. O sea, es una locura la deuda externa que tiene Estados Unidos con China, ¿no? El país comunista, o sea, el capitalista le debe trillones de dólares al comunista, ¿no? Pero bueno, eso es completamente aparte. Pero gente como Trump no generó ninguna guerra. Aún a pesar de todas las cosas malas que tiene y lo que tú quieras, él no lo hizo. Y los demócratas, bajita la mano, les encanta estar ahí, nomás echan el cohete y luego que entre esos dos se echen la culpa. Y eso es lo que hace Estados Unidos toda la vida. Ya agarraste monte con tu antigringuez. Pues sí. A ver, regresa. O sea, ¿y se te hace justificable lo que está haciendo Rusia? No. O sea, sí y no. Uh-huh. No contra los civiles. O sea, en la matroshka chiquita entiendo perfectamente que es una mentada de madre. O sea, ves la gente que habla y la gente que dice y los testimonios, que gente de las universidades que dice, güey, yo ayer estaba preocupado porque me rechazaron mi trabajo del Journal de Filosofía, no sé qué, y hoy literalmente voy camino a que me den un rifle para ir a matar rusos, ¿no? O sea, ahí en esa matroshka chiquita, por supuesto que no lo justifico, pero si te vas una matroshka más atrás, en donde se tenía un acuerdo, en donde Ucrania no iba a pertenecer a la OTAN bajo ninguna circunstancia por el peligro que eso implica, el tener bases nucleares y bases militares tan cerca de Moscú, y aún así se pasaron este trato por los huevos y formalmente iban a meter a Ucrania a la OTAN. Ahí sí, no me parece que tampoco tenga sentido decir no, señor. Ucrania no. Sí, o no perteneces a la OTAN. O sea, el tratado que ahorita esa paz de la que se está hablando es mientras tú no te metas a la OTAN, tú y yo podemos ser compirris. Pero si tú vas a pertenecer a los aliados de allá y me puedes poner bases militares aquí al ladito de mi capital, no lo voy a permitir. Entonces te invado y me quedo con tu territorio. ¿Ucrania qué culpa tiene de...? O sea, ¿por qué Ucrania no podría pertenecer a la OTAN siendo que es lo que la protegería de este vecino tan enfadoso que tiene y tan invasivo? ¿Qué culpa tiene Ucrania de querer pertenecer a la OTAN y de que, o sea... Pues es que se fue el trato. O sea, cuando Ucrania se separa de la Unión Soviética, a eso es a lo que llegan. Dice, ¿quieres tú, Ucrania, ser país independiente? Hazte independiente, pero vas a ser independiente. No vas a ser aliado de los de allá que me quieren chingar a mí. Eso es lo único que te pido, que no te vuelvas aliado de ellos. Y ya, te independizas de mí, no hay pedo, mucha suerte, que te vaya muy bien. Solo no me la apliques. Y ahorita pues se le están tratando de aplicar. O sea, en la matroshka mediana, pues tiene algo de sentido. Ni en la mediana ni en la más grande para mí tiene nada de sentido. Porque en todas las matroshkas... no, güey, olvídate que estás hablando... O sea, te digo, yo entiendo perfectamente y yo, siento empatía y siento compasión por la gente y por la pérdida económica. Y esto es un pedo económico del que Ucrania probablemente jamás, si es que se mantiene como Estado independiente, jamás va a poder salir. O sea, esto que está pasando ahorita, probablemente Ucrania jamás se recupere de ello económica y socialmente, ¿no? O sea, y eso lo entiendo. Pero imagínate que tú estás en un tablero de ajedrez en donde estás jugando y tú tienes tus fichas y te quieren poner a la reina, te quieren poner en jaque. Pues se tiene que defender. Y no digo que esté bien y no lo estoy justificando, pero esa historia y esa cantaleta en donde los países de Occidente que solo quieren el bien y we are the world y Rusia es el malo, maldito, desgraciado y Putin con colmillos del diablo, es completamente falso y está completamente distorsionada la realidad, porque los países de Occidente son unos hijos de reverenda al bombardear todos los países en el Medio Oriente, y así es como lo han hecho con Afganistán, todo lo que se hizo con ISIS, con toda esta madre,
eso es la mano de Estados Unidos metiéndole dinero a generar conflictos bélicos para mantener este Rimland del que te hablo. Yo no estoy tan de acuerdo. Obviamente yo no iba a estar de acuerdo con esto. Pero ¿de acuerdo con qué? O sea, porque no quiero que parezca que yo estoy de acuerdo con la guerra ni que estoy de acuerdo con la invasión, güey. Porque no mames, o sea, por supuesto que no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con esta pintura en la que esbozas a los países de Occidente como unos malditos. O sea, claramente no son unos angelitos, pero definitivamente yo no soy partidario de pensar que todo esto se hace por poder económico y por control, No, o sea, creo que... No sé, a lo mejor y eso es pecado mío de pensar siempre en que somos más los buenos y que las cosas se hacen bien y todo eso. Claramente hay connotaciones, como dices, geopolíticas, pero yo creo que la mayoría de las veces lo hacen de forma justificada. A lo mejor por diferencias en ideales políticos, sociales y éticos, con los que claramente yo estoy de acuerdo, pero no creo... ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Pues que en ocasiones en estos países que son bombardeados, como tú dices, pues no existe libertad. No se respetan ni siquiera los derechos humanos, o sea... Y... Me encanta ese tema que tocaste y ahí me gustaría meterme así como, mira. A ver, dale. ¿Qué es la libertad? Define qué es la libertad. La libertad es hacer lo que uno quiere hacer sin dañar a los demás. Eso no es libertad. Bueno, es lo que es libertad para mí, pues. O sea, bueno, pero... ¿Tú crees que... O sea, ¿tú te consideras libre, por ejemplo? Sí. Definitivamente que sí. No hay algo que esté coartando mi libertad, ni de expresión, ni de... ¿Qué otra libertad puedo tener? De acción, pues no. O sea, sí considero que los países de Occidente, como tú les llamas, que no sé si... Bueno, hay de partes a partes en países y de situaciones a situaciones, pero sí considero que somos libres. A ver, yo creo que la libertad es un concepto bien difícil de explicar. Es un concepto fácil de sentir, pero yo creo que imposible de explicar. Y yo creo que la libertad es una ilusión. O sea, la libertad no es real. Yo no creo que tú seas libre, yo no creo que yo sea libre y no creo que nadie sea libre. O sea, tú estás limitado. Todo lo que haces, aunque no lo quieras ver así, absolutamente todo lo que haces está dentro de un marco. Y un marco de normas y un marco de reglas. Y ese marco de reglas podrá ser diferente a lo de al de otros países, no sé, a lo mejor países musulmanes o países de otra cosa. Pero si tú les preguntas a ellos no piensan que no sean libres la mayoría de las veces. O sea, supongo que individualmente no, pero si tú haces una encuesta en algún país donde claramente coartan las libertades, te garantizo que va a ser muy diferente los resultados aquí y allá. Porque aparte afectan el desarrollo individual de todas las personas. No es algo subjetivo que digamos, ay, aquí nos gusta ir en bikini a la playa y allá no les gusta. Pues habrá personas a las que sí les guste, pero no pueden hacerlo. O, ay, aquí nos gusta estudiar y allá no les gusta estudiar. Pues no es que no te guste, es que no te dejan estudiar. O sea, y ahí es donde estás coartando el desarrollo. Pero es que no sé si te das cuenta que sigues, o sea, tu concepto de libertad lo demarcas bajo estándares
que para ti son libertad. O sea, tú estás diciendo, esta persona no es libre de hacer estas cosas que para mí es libertad. Pero a ver, si yo te digo, ¿qué pasa si a ti se te antoja un taco de humano? ¿No? O sea, imagínate, se te antoja comer un bistec de humano. ¿Podrías comer humano? No, porque estarías afectando, o sea, ahí esa es mi definición de libertad. Claramente estoy afectando pues a otro humano que lo hice taquito. No, o sea, pero no, eso no quiere decir que lo vas a estar, o sea, no sé cómo decirlo, matando pues, necesariamente. A lo mejor podrías tener granjas de humanos, así como se tienen de animales, ¿no? De ganado, que específicamente se crían para eso, no sé, alguna cosa así. O sea, vaya, no sé, ya eso ya está como demasiado raro. Aparte Pero, que te enfermedad por priones. Ajá, sí, bueno, aparte, prosigue. ¿cómo se llama? El Kuru, ¿no? Pero yo de verdad creo que o sea, la libertad esa es una ilusión. O sea, el pensar que yo puedo salir a la calle utilizando la ropa que yo quiera, que yo puedo hacer lo que yo quiera, eso es completamente falso. Todo, o sea, hay un cierto número de reglas bajo las cuales estamos encasillados y se nos dan un determinado número de opciones que son las suficientes para hacernos sentir que somos libres. Pero es como si yo o sea, si yo te pongo en un terreno de 2x2, a lo mejor tú te sientes atrapado porque no puedes ir de aquí para allá. Pero si yo te pongo en un terreno, a lo mejor, o a una hormiguita la pones en un terreno de 2 kilómetros por 2 kilómetros, a lo mejor esa hormiguita va a sentir que es libre cuando en realidad, si camina lo suficiente, se va a topar con una pared. Y eso no quiere decir que sea libre. O sea, la libertad es simplemente una ilusión. Tú crees que eres libre de hacer las cosas que quieres, pero estás encasillado dentro de una serie de parámetros, de una serie de normas, de una serie de leyes y de una serie de muchas veces de estándares sociales que no te permiten hacer cualquier cosa. A lo mejor te permiten hacer lo que tú quieras, entre comillas, porque también lo que quieres y tu deseo está pues muy motivado por lo que existe dentro de ese corral en el que estás, pero no eres libre de hacer cualquier cosa que se te dé la gana. Eso no es verdad. No, definitivamente no es verdad, porque si yo hago lo que... Bueno, no yo hago lo que yo quisiera, ¿no? Si las personas... Si no hubiera límites, pues afectaríamos a las otras personas y entonces esas otras personas no tendrían libertad, ¿no? Como que siento que hay una expansión de tu libertad imaginaria y esa expansión imaginaria va a terminar en donde haya otro humano que su libertad se esté expandiendo. Cuando yo pienso en libertad, eso es lo que pienso. Definitivamente, si uno fuera el único humano en el mundo, pues ese globito de libertad imaginaria, pues sería eterno y uno podría hacer lo que quisiera. Pero vivimos en una sociedad y hay otras personas y obviamente tiene ciertas restricciones. Pero definitivamente si vas a un estado islámico en donde y agarras a una pobre chava que no puede estudiar, que se tiene que casar con quien no sé quién dice, un chavo que los meten o sea, donde realmente no hay derechos, no hay todo esto de lo que estamos hablando. Y objetivamente le preguntas, ¿prefieres esta vida o prefieres esta vida o dónde te sientes más libre? Pues va a elegir la otra. Claro que va a haber limitaciones, pero esas limitaciones son menores en unos lados que en otros. Y en donde esas limitaciones no tienen que ver con las otras personas, o sea, donde esa no sé si me estoy dando a explicar con mi burbujita de libertad, porque yo lo veo muy claro en mi mente. Si mi burbujita de libertad está chocando con la burbujita de libertad de otra persona, eso está bien. Pero si mi burbujita de libertad está chocando contra prejuicios, contra ideas inventadas, contra cosas que no coartan la libertad de alguien más, entonces ahí es donde yo digo que no hay libertad. Estoy parcialmente de acuerdo contigo. Menor libertad. Si quieres ver la libertad como un espectro, vela como un espectro, que es como yo la veo. Sí, la veo así. Como un espectro
y las burbujitas de la libertad muy importantes. Si colindan con otra burbujita, está todo cool, aunque esa burbujita no pueda crecer mucho. Pues porque si vivimos cuando vivía en la Ciudad de México, que siempre he dicho que es muy extraño que las personas vivan arriba de las personas, y abajo de las personas, y arriba de las personas. La burbujita era más reducida por la distancia que había entre personas y personas. Y entonces yo a lo mejor, y no podía poner la música como la pongo aquí en mi casa, y no me importa si la pongo en alto, porque no estoy coartando la libertad de alguien de dormir. Allá no la puedo poner alto. Entonces mi burbujita está más chiquita, pero está pegando con la burbujita de alguien más. Y eso está bien. Pero, o sea, es que tú esas burbujitas, para empezar, las estás viendo solamente de forma unidireccional. O sea, imagínate, vamos a pensar en un ejemplo parecido al que dices, un microbús, ¿no? El microbusero quiere escuchar su música a volumen alto, ¿no? Y toro, 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 y la cumbia, ¿no? Le quiere escuchar a todo lo que da. Pero hay un pasajero o hay una serie de pasajeros que simplemente no quieren escuchar la música. Donde claramente hay una confrontación de libertades, pero si tú lo ves desde el punto de vista del microbusero, él tiene la libertad de poner su música en alto y al mismo tiempo el pasajero tiene la libertad tendría la libertad de trasladarse en silencio. Y eso y entonces... completamente saludable porque esas burbujitas se pueden mover. O sea, a veces mi burbujita puede estar así medio chocada y a veces puede estar un poquito más amplia, pero ahí existe la libertad de decirle, hey, a mí no me gusta eso, a mí sí, o sea, dialogar. El problema es cuando coartan tu libertad desde un punto autoritario en el que dicen, tú no puedes estudiar porque tú eres mujer y las mujeres no estudian y se acabó. Ahí es donde lo siento como algo rígido en el que estás coartando la libertad. Pero es que yo, o sea, bueno, sí entiendo completamente lo que dices y estoy de acuerdo contigo, pero creo que es completamente una fantasía. Y te voy a explicar, te voy a poner un ejemplo claro. Rusia o Ucrania, ¿no? Ahorita entró la ley marcial y la ley marcial no permite, si tú eres hombre, por ejemplo, de no sé qué edad a qué edad, no puedes salir del país y tienes la obligación nacional de ir a tomar un arma y a matar rusos, ¿ok? Uh-huh. Entonces, ¿estás de acuerdo que no es libertad? Eso no es libertad. ¿O sí es libertad? No, y justo es de lo que me estoy quejando. Ok, ahí no hay libertad. No hay. Por un lado, bueno, antes de llegar a eso que quiero llegar. Tú, por ejemplo. Yo. En tu burbujita, o como le quieras llamar. Pero es importante para mí que entiendas mi burbujita y que me respondas si me entiendes perfectamente a mi burbujita. Entiendo perfectamente tu burbujita, solo no estoy de acuerdo con... O sea, creo que tu concepto de la burbujita es demasiado una matrosca chiquitita. O sea, va. Ahí te va. Porque con eso estoy feliz. Si tú quisieras vivir tranquilamente, libremente, felizmente... en un sistema, por ejemplo, que no fuera el sistema capitalista, en donde tienes que ir a trabajar, donde tienes que utilizar bancos, donde tienes que acudir a las... Quiero poner un paréntesis de que yo nunca, jamás querrías algo así. Jamás querría vivir en un lugar que no fuera capitalista. Jamás. Yo lo sé. Bueno, olvídate de ti, olvídate de otra persona. Una persona que simplemente... quisiera una opción que no fuera tener que ir a trabajar, generar dinero, pagar impuestos, o sea, el mismo trajín corporativo, capitalista, en donde vas, tú trabajas, generas dinero para una empresa y esa empresa te da un poquito y tú con ese poquito vives y vives para seguir trabajando y seguirle generando más dinero y que te dé otro poquito. Si tú quisieras un sistema diferente, la realidad es que no hay libertad. O sea, la probabilidad de que una persona en una sociedad que se rige bajo estos estándares capitalistas pudiera tener una vida de bienestar bajo otro sistema es prácticamente cero. Sí, no. O sea... ¿Por qué no? Bueno, no mames. A ver, yo puedo... a lo mejor y tengo que entrar en el sistema para salirme del sistema, ¿no? Pero yo puedo, en un país como México, que considero libre en algunas partes porque, de nuevo, yo sé que hablamos a veces desde el punto del privilegio, pero yo puedo
entrar al sistema capitalista, vamos a suponer que yo quisiera ser esa persona que tú acabas de decir. Entonces entro a mi sistema capitalista en el que gano un poco de dinero, voy, me compro un predio en la mitad de la nada, me voy para allá y me pongo a plantar mis plantas y me pongo a comer de ahí y yo ahí puedo vivir felizmente sin estar dentro del sistema, sin... Güey, o sea, sí, no, pero no es verdad, güey, no es verdad. O sea, una persona no puede realmente vivir sin, o sea, si no pagas impuestos te va a caer la voladora y no vas a tener agua y no, o sea, tú no puedes vivir una vida de bienestar verdadero fuera del sistema. O sea, vas a tener que vivir escondiéndote pero si tú quieres el bienestar real, pues entonces tienes que entrarle al capitalismo porque aquí es donde está el mero bienestar real. Pues no, porque, es que eso es... porque no mames, no, es lo güey. que hemos hablado constantemente a través de los tiempos respecto a que el capitalismo, o sea, las comodidades que tenemos ahorita, como este micrófono, como esta luz, como este techito, viene con el capitalismo, no. Entonces, si tú quieres estar afuera pues entonces pues no vas a tener agua en tubería, ni tampoco vas a tener luz, pues no, eso es bueno, pero exactamente de igual manera, si tú decides no entrarle a la guerra y no ir por un fusil para matar a otras personas, bueno, pues perfectamente puedes pasar el resto de tu vida en una cárcel como prisionero de guerra por no acatar la ley marcial y ahí puedes estar y te dan tu comidita y tienes donde dormir y, o sea... Pero ahí es donde... sí puedes, pero ahí es donde no estamos mames. diciendo que no hay libertad, porque ahí no hay libertad. Correcto, y de la misma manera, si tú quisieras un modelo de vida que no fuera trabajar, tener cuentas de banco, pagar impuestos, bla, 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 contribuir a las empresas y la chingada, podrías tener una vida, pero realmente, o sea, en la práctica es casi tan improbable o es prácticamente equivalente a desacatar la ley marcial y vivir en una cárcel como prisionero de guerra el resto de tu vida. O sea, lo que estoy tratando de explicarte es que es muy fácil ver la libertad o sentirse libre desde adentro. O sea, si tú eres la hormiguita que vive en un terreno de 1 kilómetro cuadrado y tú juras que eres libre porque no se te ocurre una circunstancia en la que quisieras salir de ahí, es muy fácil pensar que eres libre. Pero eso no te hace menos... O sea, solo hace tu prisión más grande, pero no te hace libre. Pero al final ese concepto de libertad... falso o no falso, porque yo no creo que sea falso, tú sí crees que es falso, pues no importa, porque al final lo que me importa es ser feliz. Y si ese falso sentimiento de libertad te da felicidad, pues prefiero ser libre falsamente a verdaderamente no libre y ser la hormiguita del 2x2. ¿Tú crees que la libertad está completamente de la mano? O sea, la libertad entonces sería decir, ¿puedo hacer lo que yo quiero para ser feliz? Con la burbujita que no coarta la libertad de los demás. Sí. Ok, a ver, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Va. Tienes una mesa llena de chocolates, ¿no? Uh-huh. Y a ti te gustan mucho los chocolates. Bueno, a mí la mayoría de la gente nos gustan los chocolates. Tú eres libre de chingarte todos los chocolates, ¿no? Y te van a hacer sentir bien, pero vaya, en el largo plazo te vas a engordar y te va a dar diabetes y te va a dar un infarto y la chingada. Pero a lo mejor en el corto plazo, si te tragas todos los chocolates de la canasta, te vas a sentir mal. Uh-huh. Entonces, tienes la libertad de tragarte todos los chocolates, pero en realidad eso no te va a hacer feliz. Ajá. Entonces no puede, o sea, no por definición la libertad tiene que estar ligada a la felicidad. Yo más bien creo, para mí la felicidad es la capacidad de elegir ir contra el instinto o contra las pulsiones. Eso desde un punto de vista filosófico. O sea, si yo veo un chocolate enfrente de mí y se me antoja, el que yo lo agarre y me lo coma, para mí eso no es libertad. Eso, para mí eso, al contrario, yo estoy siendo presa de mis instintos y estoy siendo presa de mi antojo y estoy siendo presa de las hormonas en mi cerebro que hacen que se me antoje un chocolate. O sea, que hace rato dije que sí, que no me iba a hacer feliz el comerme todos los chocolates aunque me pusiera gordo y diabético, pero, o sea, la verdad es que sí me iba a hacer feliz, pero prosigue. Ajá.
Te va a dar diarrea y te vas a sentir de la chingada, pero bueno. Ajá. Para mí la libertad está en decir, sí se me antoja este chocolate, pero yo decido no comérmelo. Ah, completamente. Pero es tu decisión. No es la decisión de una autoridad que arbitrariamente decidió que tú, porque tienes cara de tonto, no comes chocolate. Y todos los cara de tonto que se parezcan a Jorge no comen chocolates. Esa es tu O sea, decisión. yo no, a ver, yo no estoy en contra, yo no estoy diciendo que lo que se está viviendo en Rusia y en Ucrania, estas cosas, que ahí sí se tenga libertad. Al contrario, yo estoy diciendo que la libertad es un concepto falso. A ver, imagínate que tú ahorita, güey, tienes calor y quieres salirte a caminar desnudo por la calle. ¿Puedes hacerlo? No, güey, no puedes hacer, no mames, claro que no, güey. O sea, y si dices que sí, estás pinches neceando, porque si sales a la O sea, calle de te que van a subir una puedo- patrulla y te van a encerrar Sí, en sí, un sí. hospital psiquiátrico. No me van a encerrar en un hospital psiquiátrico, me van a llevar a la comandancia y me van a decir, ya no hagas esto, ya me voy a ir. Ah, ok, bueno, bye. O sea, tampoco llega tanto, ¿no? Pero Si si tú- se a me ver, no- ocurre, si se me ocurre que me gusta desnudarme delante de las demás personas, que no sea mi marido, puedo ir a, ¿cómo se llama? ¿Cipolite? O sea, puedes hacerlo en ciertos lugares, pues, y eso es libertad a fin de cuentas. ¿Por qué? No, güey, eso no, o sea, no, eso es, no, claro que no, güey, Sí, eso claro es que una, sí. o sea, es una libertad, bueno, a ver, te voy a poner más ejemplos hasta que entiendas, chingado, el punto. Si Ajá. tú ahorita quisieras drogarte con, no sé, güey, heroína o alguna cosa así, sales a la calle y te quieres drogar con heroína, ¿no? Y te inyectas ahí una cosa en las venas, no le estás haciendo daño a nadie, ¿no? Claro O sea, que más sí, que a ti sí, mismo. sí. No, sí. Sí, claro, porque para que la heroína exista necesita existir el narcotráfico. No necesariamente. No necesariamente. A lo mejor tú tienes tu planta de opio en tu casa, tú siembras tu propia marihuana, lo que tú quieras, Ok. pero no tienes la libertad de hacerlo. O sea, no tienes la libertad de hacerlo. Y es a lo que voy. Es una falsa idea de libertad de que, o sea, la realidad es que no podemos hacer lo que se nos dé la gana. Y o sea, el marco, el establo en donde estamos metidos es un establo diferente, a veces más grande, a veces más chiquito. En muchas ocasiones lo que se hace es que te dan, o sea, se te presenta la idea de que el establo es mucho más grande de lo que es, pero en realidad hay muchas cosas que si tú quisieras hacer, simplemente no podrías hacer, pero a lo mejor cuando lo ves en otras culturas, porque el establo en vez de ser de forma circular, es de forma cuadrada o de forma triangular, entonces sí te llama la atención y dices, es que ¿cómo puede ser que las mujeres en ese país musulmán tengan que traer el hijab y tienen 40 grados de calor y están así tapadas con la burka, nomás pueden sacar así un ojito tantito, ¿no? A lo mejor eso dices, qué barbaridad, es que la libertad y la chingada, pero en tu entorno es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque para poder vivir en sociedad se tienen que limitar las libertades, porque no todo el mundo puede hacer lo que se le dé la gana, justo lo que dices de tus burbujitas. Entiendo que todos estemos en un establo, si vamos a utilizar esa metáfora, pero definitivamente si hay establos más grandes y establos más establos más chicos. Establos. Y hay países en los que esos establos son chiquititos y la libertad se siente mucho menos. Y muy probablemente tengan la libertad de irse a echar un pedo, pero no tienen la libertad de estudiar. Entonces, van a tener ciertas libertades. Y como tú lo dijiste, la libertad es subjetiva. Prefiero 1000 veces, y no es de que prefiera, es mucho más humano que los establos sean más grandes. Y aunque es subjetivo, te garantizo que tú no quisieras estar en el establo chiquito. A pesar de que piensas que la libertad es algo subjetivo y que no realmente nadie es libre y todo eso, tú prefieres estar en el establo grande. Y todas que yo esas creo que personas preferirían estar en el establo grande. O sea, es que creo que es más complejo que eso. O sea, es dependiendo una circunstancia en particular, es el tamaño del establo. O sea, no sé si te quieres poner en el tema de la ropa, ¿no? O sea, porque es de algo que hemos hablado. A lo mejor aquí es un establo mucho más grande y te puedes vestir como se te dé la gana. Y en otros países es un establo mucho más chiquitito. En otros lugares la libertad de expresión, por ejemplo, es un establo más grande y a diferencia de otros que es un establo más chiquito. O sea, no creo que haya un solo establo.
Eso hablando de sociedades, o sea, estoy hablando de una matroshka grande. Ujú. Si te vas a una matroshka chiquitita, y ya sabes que a mí me encanta este concepto del determinismo histórico, Ujú. tú no, tú no eres libre. O sea, tú crees que eres libre, pero todo lo que estás haciendo ahorita, la ropa que traes puesta, el corte de pelo, la barba como la traes, el micrófono, todo es el resultado de una serie de eventos, de la persona en que eres, de cómo estuvo tu día, de qué tan cansado vienes, de la ropa que traes, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Es simplemente resultado de lo que has sido. Esa idea de yo hago lo que quiero es completamente falsa. O sea, tú ya vienes, ya estás predestinado a algo. La cantidad de opciones o la cantidad de, por así decirlo, de multiversos que se pueden generar a partir de cada pequeña decisión que tomas en la vida es lo suficientemente amplia como para dar la impresión de que realmente tienes la libertad. Pero yo aquí tengo enfrente de mí una taza y la razón, o sea, y sí tengo la libertad de estrellármela en la cabeza, descalabrarme y ponerme a sangrar aquí enfrente del podcast, pero no lo voy a hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque simplemente no está en mi deseo, no está en mi pensamiento, no está en mis pulsiones y no hay nada no hay nada que me lo impida, pero tampoco hay nada que me haga pensar que lo voy a hacer. Sí, Y pero ahí es sí, donde sí yo creo que no hay entiendes que libertad. la cantidad de multiversos que tienes tú y que tengo yo y que tiene alguna persona aquí en California o en Francia es mucho mayor que lo que podría tener una persona en Rusia, por ejemplo. Pues depende para qué, ¿no? No, O sea, para dependiendo todo, o en sea, qué... la cantidad de cosas que uno puede No, porque la hacer. cantidad de multiversos pues son infinitos, güey. O sea, en cada pequeña decisión que uno Bueno, toma, la cantidad de disminuye los multiversos es multiversos infinita. a oportunidades de expresar su ser. Es mucho menor en ciertos países. Entonces, ahí es donde para mí radica el espectro de la libertad, de más a menos. O sea, sí, entiendo completamente lo que dices. O sea, de verdad lo entiendo y tiene sentido desde el punto de vista social. Lo que yo estoy tratando de analizar es desde el punto de vista personal. O sea, si tú ahorita vas a, no sé qué hora es allá, pero a lo mejor vas a cenar, ¿no? Ujú. Tú vas a abrir el refri y vas a encontrar algo y vas a tomar X cosa para cenar. Ujú. ¿Tú crees que al abrir el refri eres libre, o sea, estás escogiendo con libertad lo que vas a cenar? Sí. A No, lo yo mejor, creo que no. bueno, a lo mejor y para ti es falsa esa ilusión, para mí es completamente verdadera. Y No. yo creo que eso es lo que importa. O sea, tu percepción de tu libertad y tu percepción de felicidad y tu percepción de lo que tú quieras. Porque al final, pues, no me importa si lo soy o no soy. Si yo lo estoy creyendo y yo me lo estoy pensando y en mi mente soy feliz, pues al final mi ente, mi conciencia es feliz. Mi conciencia Pues es que es ese. eso es precisamente a lo que quiero llegar y quizá con esto es con lo que me gustaría concluir. O sea, esa libertad es una mentira o es una fantasía que mientras uno se la crea, mientras uno se crea que realmente es libre de vivir su vida y se la crea o nos la creamos en tal profundidad que de verdad no cuestionemos esa libertad, es la manera en cómo podemos ser felices. Si nos damos cuenta que cada decisión que tomamos tiene un porqué y en realidad nunca tuvimos la opción de elegir otra cosa, pues te deprimes y la vida pierde propósito, ¿no? O sea, es mejor mantenernos con esa falsa ilusión o con esa fantasía de que somos libres de elegir, que somos libres de hacer y de tornar, cuando la realidad es que si lo analizas de una forma lo suficientemente profunda, te das cuenta que no, que siempre estuviste destinado a tomar esa decisión, a tomar ese camino, por toda la serie de circunstancias que te trajeron al punto en donde tuviste que tomar determinada disyuntiva. Y yo creo... ¿Sí? Ahí creo que es donde difiero un poquito. Uh-huh. Porque yo creo que, o sea, sí lo del principio, porque eso es algo, completamente de acuerdo, que tu percepción de libertad y felicidad es al final lo que cuenta. Sí creo que
hay diferentes situaciones que te hacen que más fácilmente creas que eres libre, si quieres pensarlo así. Que yo sigo creyendo que soy libre, ¿no? Pero sí creo que hay personas, y es importante para mí que aceptes esto como una verdad, hay personas que van a ser menos libres. Los que están en el corralito chiquito. Y por eso tenemos que luchar por los derechos humanos y controversialmente si Estados Unidos llega y lucha por la democracia. Controversialmente. Pero sí creo que es más fácil llegar a esa falsa percepción, bueno, a eso que tú llamas falsa percepción de libertad, que yo llamo libertad, donde no están coartando ahí tus derechos y donde no te están truncando esos caminitos de los que hablas. O sea, creo que como en otras ocasiones, o sea, si nos ponemos en la misma matroshka, Ajá. estaríamos de acuerdo, pero creo que estamos hablando de matroshkas diferentes. O sea, entiendo perfectamente lo que dices, y en esta escala social, si tú te pones a juzgar a través de tus libertades, las libertades de otra persona, pues claramente otras personas tienen menos libertades. Pero si juzgas tus libertades desde el punto de vista de un tercero, o sea, a través o partiendo desde ese tercero, tú seguramente podrás parecer alguien que no tiene libertad. O sea, si, no sé, güey, alguien que vive en una, no sé, en una comunidad del Amazonas, donde pues no existen muchas de las, no sé, de las cosas que tú vives, puede creer que tu libertad de expresión está completamente coartada porque tú no puedes salir en internet y decir cosas racistas o cosas así horribles porque simplemente pues no se puede, no puedes tener discursos de odio, no puedes salir desnudo a la calle, no puedes, si te enojas con otra persona no la puedes matar, o sea, para otra persona a lo mejor si ve tu mundo y tu esfera dice, ay no, pero es que qué poco libre es este ser que vive ahí en Tijuana. No puede salir a las 10 de la noche a caminar solo por su barrio porque simplemente se puede morir y lo pueden matar. O sea, dependiendo desde qué punto de vista lo juzgues, claramente una persona siempre va a tener más libertades y menos libertades que otras, pero en realidad yo por eso creo que la libertad es simplemente una ilusión. Y que dentro de nuestra ilusión de libertad, si logramos verdaderamente creérnosla, es la manera en cómo podemos vivir pues más felices o más plenamente. Sí, creo que vamos a tener que agree to disagree en eso, porque yo fervientemente creo en mi libertad y en la libertad del occidente. Y creo que en otro capítulo podemos hablar respecto a todas estas invasiones falsas que hablas de Estados Unidos y sobre tu anti-yanquismo, ¿se dice? Pues sí, no sé cómo se llama, pero sí, más que, bueno, no, sí. Yo lo que concluiría es, yo les invito a la gente que nos está escuchando a crear un juicio verdaderamente objetivo de la situación que está pasando entre Ucrania y Rusia. O sea, esto en cuestión geopolítica es un juego de ajedrez en donde no hay buenos ni malos, sino cada quien está tratando de ganar el juego y de cada país está tratando de obtener el mayor beneficio para sus habitantes, ¿no? Y no hay buenos ni malos. Y si lo que tú ves en tus redes sociales, en las noticias, te está haciendo pensar que hay un villano en todo esto, entonces muy probablemente tu percepción esté siendo manipulada. Porque aquí no hay villanos. O sea, cada quien está buscando sus intereses, cada quien tiene cosas positivas, cada quien tiene cosas negativas, pero no hay villanos. Simplemente es un juego de ajedrez y cada uno tiene sus razones. Entonces yo les invito pues a que se pongan a realmente investigar por qué las cosas están pasando como están pasando y entender las dos caras de la moneda. Ay, no, yo difiero tanto. Yo sí creo que hay, o sea, a lo mejor hay un malo y un bueno, pero hay personas que están tratando de solucionar algo. Hay personas, no. Hay
países, personas que están tratando de solucionar un conflicto que no se debió de haber escalado, y claramente esa escalación, hay un culpable de esa escalación. Y creo que es muy claro el personaje que es culpable de esa escalación, a lo mejor y por su determinismo histórico, pero que claramente hay una persona que podría minimizar muchas muertes y no lo está haciendo. Por la matroshka grande de cosas geopolíticas y todas esas cosas, pero al final, y lo que siempre he dicho, lo que más vale es la vida humana, y ningún conflicto geopolítico de poderes y de medio amenazas justifica una guerra. Yo estoy completísimamente de acuerdo. Para mí la guerra es lo peor. O sea, no, simplemente en mi mente me cuesta mucho trabajo entender desde el punto de vista humanístico cómo es que alguien puede poner intereses políticos, intereses económicos encima de la vida de otros seres y generar sufrimiento tal por un deseo egoísta. O sea, eso verdaderamente a mí me vuela la cabeza, no lo entiendo, pero de verdad yo no creo que haya villanos. Tampoco creo que esto vaya a... No sé si alguna vez escuchaste lo que decía Einstein acerca de las guerras mundiales, ¿no? De que decía, la tercera iba a ser con piedras y palos. Exacto. La cuarta. ¿No? O sea, decía, Ajá. La tercera guerra mundial no sé con qué arma sea, pero la cuarta guerra mundial va a ser con palos y piedras. O sea, si de esto genera una tercera guerra mundial, con el poder nuclear que se tiene actualmente, o sea, vamos a desaparecer de la faz de la Tierra, y toda la humanidad como la conocemos se va a ir al carajo. Entonces yo creo que a nadie le conviene que realmente haya una tercera guerra mundial. Yo lo que también creo es que la reacción que está teniendo Rusia, aunque pueda tener todas las connotaciones negativas, el sufrimiento y todo lo de que hemos hablado y cosas de la que yo estoy en contra, como yo lo veo es, si yo a ti voy y me acerco a ti y te pico un ojo y te jalo el pelo y te pico las costillas, eventualmente vas a voltear y me vas a dar un golpazo en la cara, ¿no? A lo mejor la primera vez me dices, estate quieto, déjame en paz, no me hagas esto, y si yo te sigo pique y pique y pique, eventualmente vas a darme un golpe. Y lo que creo que no es justo es que solamente se juzgue a partir del golpe que me das y no se evalúe todo lo que ha llevado para que ese golpe ocurra, porque no me estás dando un golpe así de la nada nomás porque estás psicópata, sino ha habido una serie de hechos a lo largo de años que han llevado a que las cosas se estén dando como se estén dando. Y eso es lo único que yo creo que es importante entender y ver, que aquí no hay buenos ni malos y que todas las guerras y todo el sufrimiento es malo, ¿no? Sí, buenos y malos. Bye. Agree to disagree. Ya. Ok, está bien. Creo que deberíamos de empezar a finalizar los capítulos con ¿tenemos un acuerdo? ¿Sí o no? Pues no sé, tú eres el que estaba en desacuerdo con la verdad mía. No, entonces claramente no estamos en un acuerdo. Pero bueno, pues con eso cerramos este capítulo. Les recordamos, esta semana que viene va a ser una semana interesante, porque este capítulo va a salir, pues vaya, lo escucharán este fin de semana, pero el capítulo de la próxima semana, en lugar de salir la próxima semana, va a salir este martes. Tenemos una sorpresa para ustedes, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Entonces, esta semana vamos a tener 2 capítulos y luego la semana que entra nada. Pero por favor esténse pendientes, porque lo que viene este martes es una cosa muy padre y muy interesante para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. ¿De acuerdo? Va que va. Bueno, pues con eso nos despedimos. Les agradecemos haberse quedado hasta el final. Ya saben, en el video de YouTube, ahí siempre pueden poner sus comentarios, decirnos, mentarme la madre porque estoy loco y creer que yo estoy apoyando las guerras, cosa que claramente no estoy haciendo, o decirle a Fernando que es un ingenuo de lo peor, cosa que claramente sí es. Pero bueno, pues con eso cerramos el capítulo, y agradecerles nuevamente, y pues nos vemos la próxima vez. Bye. Ay, traté de...
Esto fue La Coro. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hasta la próxima.